Bien, el tema de hoy es ¿cuál es el resultado de la resurrección de Jesús? Por favor, repitan conmigo, ¿cuál es el resultado de la resurrección de Jesús? Por varios años nos hemos enfocado en estudiar la historia de la resurrección como tal, paso por paso, todo lo que pasó el domingo de resurrección. Y hoy quiero que nos enfoquemos más en lo que es el resultado. ¿Qué pasa con nosotros debido a que Jesús resucitó? ¿Qué pasa con la creación, con el universo? ¿Qué pasa con el cielo? ¿Qué pasa con el infierno? Con el hecho de que Jesús resucitó. La resurrección de Cristo afecta absolutamente a todo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En una ocasión Jesús estaba hablando con un grupo de saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos plantearon una pregunta extraña a Jesús. Y Jesús les da una respuesta llena de sabiduría. Y entre esa conversación les dice lo que está en el texto de Lucas 20, 37, 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús estaba haciendo énfasis en la historia en la que Moisés se encuentra con Dios en una teofanía en la zarza ardiente, es decir, Dios se presenta por medio del fuego de una zarza y habla con Moisés y le dice que vaya a librar al pueblo de Israel o al pueblo hebreo que estaba apresado como esclavo en Egipto. Y Moisés lo reconoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para ese entonces, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos para los hombres. Pero Moisés los menciona delante de Dios y Jesús está diciendo, para Dios los que están muertos para ustedes no están muertos, para Él siguen vivos, para Él están vivos. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto es algo bien importante de entender porque la palabra de Dios relata que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ende, Dios no era nuestro Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo no era nuestro Padre cuando estábamos muertos, porque Dios no es Dios de muertos. Por eso dice también el texto que Jesús vino a darnos vida. Y Jesús después dice, yo soy la vida. Y Jesús también dice, yo les he dado vida y vida en abundancia. Entonces es interesante saber que aun cuando nosotros estuvimos muertos, Jesús decidió darnos vida para que su Padre se convirtiera en nuestro Padre y su Dios en nuestro Dios. Por eso cuando habla Jesús con María Magdalena en el domingo de resurrección, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, que a partir de ahora, después de mi muerte y mi resurrección, también es vuestro Padre. Ahora que yo les he dado vida, mi Padre se convierte en su Padre. Y ahora que les he dado vida, mi Dios se convierte también en vuestro Dios. Así es que es algo maravilloso, el resultado de la resurrección. Y en otra ocasión Jesús estaba hablando con Marta. Lázaro había muerto y cuando Jesús llegó a Betania, Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, Lázaro va a resucitar. Y Marta le dice, yo sé, Señor, que en el día postrero, en la resurrección de los muertos, mi hermano resucitará. Y Jesús le dice, no, en este momento lo voy a resucitar. Y Jesús le dice estas palabras tan maravillosas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, aunque esté muerto para los hombres, vivirá. Por eso Jesús dijo también, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aunque ustedes crean que Abraham, Isaac y Jacob están muertos, para Dios siguen vivos. Y es porque Él es la vida y Él es la resurrección. Los corintios tenían también un problema con creer en la resurrección de los muertos. Y Pablo les dice, si no hubiera resurrección de muertos, vana sería nuestra predicación. Es decir, de nada serviría predicar. Vana sería nuestra fe. ¿De qué nos serviría creer en alguien que no resucitó?
Y también Pablo hace un énfasis en que el imperio del pecado y de la muerte seguirían vigentes. Pero gracias a Dios por esa resurrección, porque nos da la victoria. Jesús se presentó a sí mismo como la primicia de la resurrección de los muertos. Él es el primero que vence a la muerte y resucita y sale del sepulcro. Y la Biblia nos explica que así como la muerte entró por un hombre, en este caso Adán, también la resurrección de los muertos entra por un hombre, en este caso Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, en Jesús todos viven, todos vivimos. Lo que nos corresponde a nosotros es creer. Juan escribió, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Nos corresponde creer. Recordemos un poco de lo que es la historia del domingo de resurrección. Vamos a ver Mateo 28, 8, 10. Dice, entonces ellas, y les voy a decir por nombre qué mujeres estaban ahí. María Magdalena, María la madre de Jacobo, estaba también Juana y Salomé, entre otras. Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hay algo que me encanta de este texto, es que las primeras en darse cuenta de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Y las primeras que fueron comisionadas por Jesús para dar el mensaje de la resurrección a los demás fueron las mujeres. Resulta que las mujeres en aquella época estaban vistas como un objeto que eran propiedad del hombre. Pero Jesús las dignifica en su resurrección y les da la capacidad de llevar como pioneras el mensaje de resurrección, el mensaje que llegaría después a todo el mundo, de Jesús resucitado. ¿Qué nos dice esto? Las mujeres son escogidas también por Dios para predicar su palabra, para llevar el mensaje de resurrección. Jesús las dignificó en la resurrección. Y saben ustedes que en su nacimiento Jesús dignifica pastores. Los pastores eran sinónimos de olvidados. Los pastores estaban todo el tiempo en la intemperie, los pastores estaban todo el tiempo en la soledad. Y ¿se acuerdan que cuando Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel a la casa de Isaí, a Isaí, padre de David, se le olvidó que le quedaba un hijo que estaba ¿dónde? Pastoreando ovejas. Entonces los pastores eran sinónimo de olvidados, pero viene Jesús y en el momento de su nacimiento les muestra una legión de ángeles en el cielo, adorando a Jesús y proclamando el nacimiento de un Salvador. Así es que en su nacimiento dignifica pastores y en su resurrección dignificó a las mujeres. Hermanas, todas ustedes tienen un ministerio y un llamado de Dios que nadie puede menospreciar. Y ustedes son las escogidas también por Jesús para predicar a Cristo y a ese resucitado. Analicemos ahora cuál es el resultado de la resurrección. El resultado de la resurrección es sumamente amplio, pero hoy quiero enfocarme a 3 puntos específicos. Y quiero empezar esta porción con una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha perdido sus llaves en una ocasión? Absolutamente todos, el 100%. ¿Y no les ha pasado que dicen, yo sabía que las iba a encontrar en el último lugar que buscara? Claro, porque cuando las encuentras no sigues buscando después. Ahora, Jesús nunca perdió sus llaves, pero Jesús sí le entregó sus llaves a Adán. Jesús le dijo a Adán que tenía que cuidar la creación. A Adán le dio la responsabilidad de ser la cabeza de la primera familia. Y Adán perdió esas llaves y las perdió con una serpiente antigua llamada Satanás. Entonces, lo que Jesús hace con su muerte y resurrección es recuperar las llaves que un día Adán perdió en manos de Satanás. Por eso el punto número 1 es que Jesucristo tiene las llaves de la muerte
y el Hades. Juan, el discípulo amado, estaba como prisionero en la isla de Patmos. Ya era un viejo, era una persona avanzada en edad. Y Juan recibe esta visión y empieza a escribir el Apocalipsis. Y en el primer capítulo, él relata cómo cuando se encontró con Jesús, cayó como muerto a sus pies. Vamos a leer Apocalipsis 1, 17, 18. Dice Juan: cuando le vi a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús se emociona y dice: amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Satanás tenía en su poder las llaves de la muerte y del Hades. Veamos lo que dice Hebreos 2, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía en pasado el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y es interesante que Jesús no solamente vence a la muerte, sino que también vence el temor a la muerte, y nos habla la palabra de Dios de que el temor a la muerte esclaviza. Yo quisiera preguntarte, y no necesitas levantar tu mano, pero ¿tú tienes temor a la muerte? ¿Tú le tienes miedo a la muerte? La palabra de Dios enseña que la resurrección de Cristo ha vencido también el temor a la muerte. Y está comprobado científicamente que el mayor miedo y el mayor temor de los seres humanos es precisamente el miedo a morir. Existen las famosas fobias que los psicólogos denominan para describir miedos y temores en las personas. Por ejemplo, existe la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Pero ¿sabes qué es lo que hay detrás del miedo a las alturas? El temor de caer y de morir. Por ejemplo, existe la ofidiofobia, que tiene que ver con el miedo a las serpientes. Pero ¿sabes qué hay detrás del miedo a las serpientes? El miedo de que te muerda una serpiente, te incruste su veneno en tu sangre y que mueras. Por ejemplo, alguien puede decir: yo padezco de claustrofobia, que es el miedo al encierro, pero el miedo que está detrás es quedar encerrado sin alimento, sin oxígeno, sin agua y morir. Alguien puede decir: yo padezco de verminofobia, que es el miedo a los gérmenes. Pero realmente el temor que está detrás es que por un germen pueda adquirir una infección que lo lleve a la muerte. Alguien puede decir: yo tengo hipocondría, que es miedo a las enfermedades, pero realmente el temor que está detrás es morir de una enfermedad. Detrás de toda fobia, temor o miedo está la muerte. Y Jesús venció no solamente a la muerte, sino el temor a la muerte. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el salmista también escribe en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, mi reacción es no temer. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú, el que has vencido a la muerte, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que es tiempo de dejar de temerle a la muerte y empezar a vivir en la victoria de la resurrección de Jesús. El verdadero creyente no debe temerle ni a la muerte física ni a la muerte eterna. Pablo dijo: porque para mí es vivir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Nueva Traducción Viviente dice: para mí el vivir es Cristo, pero morir es aún mejor. Es lo que traduce la Nueva Traducción Viviente. Ahora, Jesús murió el viernes aproximadamente a las 3 de la tarde y resucita el domingo aproximadamente a las 6 de la mañana, al amanecer. Esto nos lleva a una conclusión: Jesús no estuvo muerto durante 3 días, porque 3 días son 72 horas. Pero Jesús no dijo que estaría muerto durante 3 días, sino que Él dijo que al tercer día resucitaría. Esto es diferente. Esto significa que muere el viernes en la tarde y resucita el domingo a primera hora. Esto da un total de 39 a 40 horas en las que Jesús estuvo
muerto dentro del sepulcro. Pero ¿dónde estuvo el espíritu de Jesús mientras en estas 39 a 40 horas su cuerpo estuvo en el sepulcro muerto? La Biblia nos da la respuesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús descendió a los infiernos, descendió al infierno. Mira lo que 1000 años antes David en forma profética escribe en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra corrupción tiene que ver con la putrefacción, es decir, el cuerpo de Jesús no sufriría la putrefacción. Y el alma, y vean cómo es de completa esta profecía de David, porque dice, su cuerpo no sufriría putrefacción y el cuerpo estaba en el sepulcro, pero su alma, el espíritu de Jesús, había descendido al Seol. Pero Dios no permitiría que su alma quedara en el Seol. Su Padre no permitiría que su alma quedara en el Seol. Ahora, ¿por qué estamos tan seguros de que esto tiene que ver con la resurrección de Jesús? Porque Pedro, en su primera predicación, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hace mención de esta porción de los Salmos. Pedro predica cuando se convierte en 3000 personas, hablando acerca de esta porción que David escribió. Mira lo que dice Hechos 2:31. David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y no solamente fue Pedro el que predicó acerca de esta porción que David escribió, sino también Pablo, años más tarde, cuando estaba predicándole a los judíos en Antioquía de Pisidia, de la resurrección, también mencionó este salmo de David. Así es que estamos seguros de que Jesús, mientras su cuerpo estuvo muerto en el sepulcro, su espíritu descendió al Seol, al Hades o al infierno. De hecho, Pedro escribe en su primera carta que Jesús en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y esa palabra predicar es más como testificar. Fue a testificarle a los espíritus encarcelados, los que habían muerto en desobediencia. Ahora, la única forma en la que Jesús podía obtener las llaves de la muerte era arrebatándolas de las manos de Satanás. La única forma en la que Jesús podía tener las llaves del Hades era arrebatándolas del mismo infierno, es decir, bajando al infierno, al Seol. Y hay algo muy importante que Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, y es que Jesús le dice, sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahora, prevalecerán está en futuro, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, es lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Cómo podía garantizar Jesús que las puertas del Hades jamás se abrirían en contra de la iglesia? Porque Jesús sabía que con su muerte y su resurrección obtendría las llaves del Hades y tendría la puerta cerrada del Hades. Y por ende jamás el Hades prevalecería contra nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué pasó después de que Jesús obtuvo las llaves de la muerte y del Hades? Estuvo también en el seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham era un lugar de espera para los santos que murieron antes de Jesucristo. Jesús mismo hace mención del seno de Abraham en la historia de Lázaro el mendigo y el rico. ¿Se acuerdan de ustedes de esa historia? Y resulta que podemos entender que el seno de Abraham estaba cercano al infierno porque había comunicación entre el seno de Abraham y el infierno. Pero los que estaban en el seno de Abraham eran los santos que habían muerto antes de Jesús. Por ejemplo, estaban en el seno de Abraham, evidentemente Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Miriam, Ruth, Esther, David, los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, los santos que habían muerto en la fe. Ahora, Jesús va al seno de Abraham y les dice, bueno, ustedes han estado esperando aquí. El paisaje no es muy bonito porque lo que ven allá abajo son a las almas sufriendo en el infierno. Así es que quiero decirles que ya morí en la cruz del Calvario por ustedes. Miren mis heridas. Vine a recogerlos.
Vine a traerlos a todos ustedes para llevarlos al cielo, a una morada que preparé para ustedes. Y Jesús les dice, pero tenemos una parada que hacer antes de llegar al cielo. Es que tengo que pasar a la tierra, porque mi cuerpo sigue muerto allá. Tengo que resucitar, vencer a la muerte física, salir del sepulcro y darle un mensaje a unas mujeres para que le avisen a mis discípulos que los quiero ver en Galilea. Así es que todos ustedes que están en el seno de Abraham, acompáñenme a la tierra antes de ir al cielo. Y veamos lo que dice en la palabra de Dios en Mateo 27, 52, 53. Y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Justo significa santos también. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Es decir, estos santos que estaban en el seno de Abraham, antes de llegar al cielo, pasan con Jesús a la tierra y empiezan a caminar por las calles de Jerusalén. Y de repente David con Moisés venían caminando con Josué y de repente David les dice, mira, ese McDonald's es nuevo en esa esquina. Pero luego Jesús también lleva a estos santos al cielo. Y David, curiosamente, David que 1000 años antes había dicho, no quedará su alma en el Seol y su cuerpo no verá corrupción, profetiza la entrada triunfante de Jesús a los cielos con estos santos. 1000 años antes también. Mira lo que dice el Salmo 24, 7 al 8. Los santos, y esto es lo que yo entiendo en este versículo, o en estos versículos, y es que los santos que habían salido del seno de Abraham, que llegan al cielo con Jesús, el Rey de Gloria, dicen, ábranse puertas eternas. Y hago una pausa aquí. Las únicas puertas eternas, ¿cuáles son? Las puertas del cielo. Entonces los santos llegan por primera vez a las puertas del cielo y dicen, ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de Gloria, Rey con R mayúscula. Los ángeles guardianes de las puertas del cielo dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los santos que venían desde el seno de Abraham contestan, es el Señor el fuerte y valiente, el Señor valiente en la batalla. Jesús acababa de vencer a Satanás, acababa de recobrar las llaves, o recuperar las llaves de la muerte y del Hades. Por ende, victorioso ingresa al cielo con los santos que estaban esperando en el seno de Abraham. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Lo siguiente, el punto número 2 es que como resultado de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesús, vemos que Jesús tiene la llave de David. Y esto es muy importante y es muy poco conocido por muchos creyentes y muy poco predicado por muchos pastores. Jesús tiene la llave de David. Resulta que Jesús le permite a el apóstol Juan, el discípulo amado, tener esta visión celestial. Y cuando Juan, el discípulo amado, se encuentra con Jesús, Jesús le empieza a dictar cartas para las diferentes iglesias, para las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de esas iglesias es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa la iglesia que ama o la iglesia amada. Y dice Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, son palabras de Jesús a Juan. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Jesús mismo le está diciendo a Juan, esto es lo que yo te digo que escribas, porque yo soy el que tiene la llave de David. Ahora, es interesante que la llave de David solamente aparece en 2 ocasiones en la Biblia. La primera ocasión es en Isaías 22 y la segunda ocasión es cuando Jesús mismo dice, yo soy el que las tiene. Ahora vamos a ver Isaías 22, pero antes quiero recordarte el peso del libro de Isaías. Isaías
es el libro con más profecías mesiánicas de todos los profetas, mayores y menores en la palabra de Dios. Isaías, por ejemplo, profetizó con exactitud cómo iba a ser el nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen y que la llamarían Emanuel. Isaías habló acerca de la naturaleza divina y humana del niño que nacería. Dijo, un niño nos es nacido, 100% hombre, hijo nos es dado, el Hijo de Dios entregado por nosotros. Y el principado sobre su hombro. Isaías también profetizó cómo sería el ministerio de Jesús. Jesús mismo habla el rollo de Isaías en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, y empieza a dar un listado hasta llegar a decir que su función era predicar el año agradable del Señor. Pero Isaías también nos habla acerca del sufrimiento y la muerte de Jesús, que Jesús sería despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, que sería molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz sería sobre él, que sería angustiado y afligido y que iría como cordero al matadero. Todo esto lo relató Isaías. Isaías también profetizó cómo sería la sepultura de Jesús. Dijo que con los ricos sería su sepultura, y recordemos que José de Arimatea, un hombre de mucha alcurnia, fue el que prestó su tumba para que Jesús fuera sepultado. También Isaías dijo, 700 años antes de Cristo, que Jesús resucitaría. Él escribió que Jesús tendría la capacidad de ver el resultado o el fruto de su aflicción y quedar satisfecho. Así es que el libro de Isaías tiene mucho peso. Y cuando estamos hablando de que Jesús dice, yo tengo las llaves de David en el Apocalipsis, haciéndose referencia a Isaías 22, que habla de las llaves de David, estamos delante de un texto mesiánico. Es decir, que habla del Mesías. Y en Isaías 22, donde se mencionan las llaves de David, está la historia de un mal mayordomo llamado Sebna. Recordemos que si es mayordomo, no es dueño, es solamente administrador, que servía al rey Ezequías. Pero este Sebna traiciona al pueblo del reino de Judá, el reino del sur, e intenta venderlo a los asirios. Entonces Dios manda a Isaías para profetizarle a Sebna que quedaría fuera de su cargo, que sería derribado de su puesto, de su cargo, y que Dios levantaría a Eliakim. Eliakim significa el que Dios establece. Y cuando Dios levante a Eliakim, le daría la gloria de la casa de su padre y lo pondría sobre un trono de gloria. Y lo haría pastorear como un padre a Judá y a Jerusalén. Ahora, quiero que entiendan esto. Estamos delante de un texto donde Sebna representa a Satanás y donde Eliakim representa a Jesús. Y lo vamos a leer, y espero que Dios abra sus ojos espirituales para que puedan ver esta analogía. Isaías 22, 15, 25. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Esta es una orden que Dios le da a Isaías. Anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña? Oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te tomará firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros de guerra, se refiere. Oh tu vergüenza de la casa de tu Señor, te destituiré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim. Les repito, Eliakim significa Dios establece o Dios levanta. Hijo de Hilcías. Hilcías significa mi porción es Jehová. Lo vestiré con tu túnica. La túnica representa la posición que Sebna tenía. Con tu cinturón lo ceñiré. Esto significa la provisión que Sebna tenía. Tu autoridad pondré en su mano y él llegará a ser un padre, es decir, un pastor para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá.
Entonces, aquí está el versículo clave, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Ahora, es interesante, dice que la llave de David estaría sobre su hombro, pero también Isaías había dicho en el capítulo 9, versículo 6, que el principado estaría sobre ¿dónde? Sobre su hombro. El principado estaría sobre su hombro. Ahora, vean esto. Dice, cuando Él abra, nadie cerrará. Cuando Él cierre, nadie abrirá. Ahora, aquí veamos que Isaías lo está poniendo en futuro. Dios le está hablando a Isaías en tiempo futuro. Yo pondré la llave de David sobre el hombro de él. Cuando Él abra, nadie cerrará, y cuando Él cierre, nadie abrirá. Ahora, cuando Jesús le habla en el Apocalipsis a Juan, le dice, yo soy el que tengo las llaves de David, el que abre en tiempo presente y nadie cierra, y el que cierra en tiempo presente y nadie abre. Es decir, después de su muerte y resurrección, Él tiene las llaves de David. Ahora, vamos a entender un poco más. Versículo 23. Lo clavaré, y está refiriéndose a Jesús, lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Esto es absolutamente mesiánico. ¿Quién es la gloria de la casa de su padre? Jesús. Y colgarán de él la gloria de la casa de su padre, descendencia y vástagos, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros, en aquel día. Declara el Señor de los ejércitos, la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella será destruida, porque el Señor ha hablado. Ahora, vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la clavija y qué significa que Jesús es la clavija. Pero en este momento quiero enfocarme en la historia de Sebna y de Eliaquim. Sebna era el que tenía que administrar todo lo que el rey Ezequías le había confiado. Recordemos, no era dueño, solo administrador. Él traicionó la confianza del rey, traicionó al pueblo de Judá, traicionó a los judíos, ofreciéndole al rey de Asiria en traición, tendiendo una trampa para que él pudiera tomar la ciudad de Jerusalén. Recordemos que los asirios odiaban a los hebreos. Isaías se acerca a Sebna cuando Sebna estaba construyendo para él mismo una tumba en lo alto de un monte. Ahora, síganme por favor en esto, porque es sumamente importante. En la actualidad, todavía puedes ver en Israel las tumbas de los reyes. Son montes altos donde ponen las tumbas. Ahora, mientras más alto el monte y mientras más inclinado, mejor. Mientras más alta está la tumba, más importante fue la posición del rey en vida. Eso es lo que representa. Las tumbas actualmente se pueden ver a una altura de aproximadamente 90 metros, las más altas, y 18 metros las más bajas. Es decir, están en montes bien altos. Pero solamente los reyes podían tener tumbas en alto en los montes. Y Sebna, un mayordomo que no era rey, es decir, un administrador que no era rey, estaba labrando para sí mismo o haciendo para sí mismo una tumba en un monte alto, en un lugar que no le correspondía. Entonces Isaías se acerca a él y le dice, ¿qué haces tú aquí? Haciendo una tumba para ti cuando tú no eres rey. ¿Estás pretendiendo ser rey cuando tú no eres un rey? Y no solamente esto. Isaías le dice, ¿quién de tus familiares está aquí enterrado? Tú no tienes ni siquiera linaje real, como para que tengas una tumba en este lugar alto. Siempre estás tratando de pretender ser alguien que no eres. Siempre estás tratando de ser exaltado. Siempre estás tú buscando la gloria que no te corresponde. Siempre estás lleno de arrogancia, siempre estás lleno de orgullo y de prepotencia. ¿Quién es así? Satanás. Sebna es símbolo de Satanás. Y entonces Isaías le dice, Dios te derribará de tu puesto.
Y recuerden esa palabra, derribar. Dios te derribará de tu puesto. Jesús lo había dicho, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, quiero que me entiendan muy bien. Pastor, ¿cómo es posible que si le está hablando a Sebna, realmente el profeta Isaías le está hablando a Satanás? Es decir, Dios le está hablando a Satanás. Es que Dios en muchas ocasiones se refiere a la persona, pero le habla al espíritu que está detrás de la persona. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús con sus discípulos despliega el evangelio y les dice, me es necesario ir a Jerusalén, que ahí me torturen y que me maten? Y Pedro le dice a Jesús, Señor, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ahora, Pedro no es Satanás. Pedro es uno de los discípulos más usados por Cristo. En su primera predicación, 3,000 se convirtieron. Ahora, Jesús le estaba hablando al espíritu que estaba detrás de esas palabras específicas de Pedro. El único que quería que Jesús no cumpliera con su propósito y su misión era Satanás. Ahora, aquí Dios le está hablando a Sebna, pero le está hablando al espíritu que está detrás de Sebna, que es Satanás. Y en otra ocasión, en Isaías 14, vemos que Dios le dicta a Isaías una profecía para el rey de Babilonia, pero sabemos que le está hablando a Satanás. Vean el texto en Isaías 14, 12, 15. Y las similitudes que tiene este texto con Isaías 22. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, miren lo importante de entender esto, subiré al cielo. ¿Dónde estaba edificando Sebna su tumba? En lo alto, en un lugar que no le correspondía. Y él dice aquí, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Cuando ves estrellas de Dios se refiere a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte, un monte otra vez aparece aquí, del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero vean la consecuencia, derribado. ¿Y qué fue lo que se le dijo a Sebna? Sebna, Dios te derribará de tu puesto. La palabra derribar, cuando alguien a quien no le corresponde está tratando de subir en alto, Dios lo derriba, y en este caso se refiere a Satanás. En Ezequiel 28, y no vamos a leer esa cita, pero en Ezequiel 28 vemos que hay un mensaje de Dios por medio del profeta Ezequiel para el príncipe de Tiro. Y este príncipe de Tiro tenía detrás de él al espíritu de Satanás, es decir, a Satanás, y por ende Dios empieza a hablarle a Satanás y le dice, tú que estuviste en Edén, y sabemos que en Edén no estuvo el príncipe de Tiro, el que estuvo en Edén fue la serpiente antigua, Satanás. Entonces vemos que esta porción de Isaías 22 nos habla de dos personajes, Satanás y Jesús. Satanás representado por Sebna y Jesús representado por Eliakim. Ahora regresemos por un momento a esa historia de Isaías 22. Vemos que Sebna estaba traicionando al rey para poner al pueblo de Dios en el cautiverio. Es lo mismo que Satanás trata de hacer en la actualidad. Satanás ha traicionado al rey del universo para poner al pueblo de Dios, que somos nosotros, en esclavitud, en cautiverio. Es lo que Satanás está buscando, robar, matar y destruir. Ahora, veamos lo que Isaías dice que Dios le haría a Sebna, es decir, lo que Dios le haría a Satanás. Isaías 22, 17, 19. Oh, hombre, el Señor te arrojará con violencia, te tomará firmemente, te enrollará bien como una pelota. Ahora, en el hebreo original, ese te enrollará bien como una pelota es como cuando tomas un pedazo de basura y lo arrugas. Eso es lo que está diciendo. Te arrugará, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros, se refiere a carros de guerra. Oh tú, vergüenza de la casa de tu Señor. ¿Quién es la vergüenza del cielo? Satanás. Te destituiré de tu cargo y te derribaré de tu puesto.
Vean lo que pasa en Apocalipsis 20:10. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego. E Isaías 22 dice que Dios lo lanzaría, lo arrugaría como una pelota y lo lanzaría. Y aquí dice que Satanás será lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ahora, ¿qué le pasa a Sebna? Y para esto tenemos que irnos a estudiar la historia del reino del sur. A Sebna le pasó lo siguiente. Dios le dijo que quedaría fuera de su cargo y Sebna pierde su cargo. Y en el día que él le había prometido al rey de Asiria o al rey de los asirios entregarle, haciéndole una trampa a los hebreos, a los judíos, y él había prometido entregárselos, traicionándolos, para que los asirios conquistaran a Jerusalén, Sebna llega con las manos vacías. Sebna llega sin el ejército de Judá, sin los judíos. Y el rey de Asiria se enoja y le dice, ¿dónde están los que me habías prometido para tenderles una trampa? Y él le contesta una mentira y le dice, rey, es que escucharon de tu grandeza y se asustaron y no quisieron venir. Y el rey de Asiria se da cuenta de que Sebna le estaba mintiendo. Entonces el rey de Asiria le abrió hoyos a Sebna en los pies, se los taladró. Le atravesó cuerdas y las amarró a su caballo y empezó a galopar su caballo, arrastrando a Sebna hasta que Sebna murió. Ahora, Sebna es símbolo de Satanás. En Apocalipsis 19 se nos relata que hay un rey, que es el rey de reyes, que volverá en un caballo blanco. Y muy probablemente arrastrará a Satanás hasta que llegue el momento de tomarlo entre sus manos firmemente, arrugarlo, enrollarlo como una pelota y lanzarlo al lago de fuego. Isaías 22 dice que la llave de David está sobre su hombro. Isaías 9:6 dice que el principado está sobre su hombro. Ahora, en la actualidad no nos hace mucho sentido decir que tengo las llaves sobre mi hombro, ¿verdad? Ninguno de nosotros llega a la casa a saludar a su esposa, ya vine mi amor con las llaves sobre el hombro, ¿verdad? Y quiero explicarles por qué. Las llaves en la antigüedad eran mucho más grandes. Y especialmente la llave del reino de Israel era inmensa. Era una llave maestra, era una sola llave maestra que era tan grande que se ponía con un gancho sobre el hombro para sostener su peso. Entonces, el que tenía la máxima jerarquía del reino andaba con esa llave, porque lo que él decidía cerrar nadie lo podía abrir y lo que él decidía abrir nadie lo podía cerrar. Todo el mundo le temía a esa persona que tenía la llave del reino, porque sabían que si él decidía cerrar algo, nadie lo iba a poder abrir, y que si él decidía abrir algo, nadie lo podría cerrar. Jesús tiene la llave de David. Déjame explicarte qué significa esto. Si Jesús abre una puerta para ti, no habrá hombre ni demonio que la pueda cerrar. Si Jesús cierra una puerta, no habrá hombre ni demonio que la pueda abrir. Y déjame decirte qué puertas ha cerrado Jesús con la llave de David en tu vida. Cerró la puerta de tu pecado. Él dijo, no me acordaré más de tu pecado. Tu pecado
está tan lejos como el oriente del occidente. Cerró para siempre esa puerta. No puedes encontrar tus pecados, aunque los busques, porque ni tú puedes abrir esa puerta. Él cerró la puerta de tu pasado. Él cerró la puerta de tu vergüenza. Él cerró la puerta de tu esclavitud y de tu maldición. Todo eso está cerrado. Y nadie puede abrir esas puertas. Pero Jesús no solamente tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene la llave de David, pero una cosa más. Él también es la puerta. Jesucristo es la puerta a la salvación. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y recuérdense lo que dijo el salmista David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él está diciendo en Juan 10, por si no conocen el texto de Juan 10, es donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero al decir, yo soy el buen pastor, dice también, yo soy la puerta. Si entran por mí, los voy a salvar, pero también los voy a llevar a pastos. Es decir, los voy a salvar y pastorear. Es lo que Jesús está diciendo ahí. Y es donde Jesús dice también, he venido a darles vida y vida en abundancia. Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Pero ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer. Porque Jesús resucitado tiene las llaves y también es la puerta. Déjame contarte una historia. Una mujer anciana, moribunda, estaba en un hospital público. Y entró a este hospital público una persona a hablar con esta mujer y le dijo, si usted se quiere salvar, tiene que rogarle a San Pedro, porque San Pedro tiene las llaves. Y esta mujer le respondió, yo me voy a salvar y ya me salvé. Es decir, yo estoy segura de que voy a ir al cielo. Y San Pedro se puede quedar con las llaves, porque yo tengo la puerta, que es Jesús. Quiero llevarles a una conclusión. Volvamos por un momento a Isaías 22 y veamos lo que en esta profecía mesiánica se nos dice acerca de Jesús. Jesús también es la clavija. Miren ustedes lo que dice Isaías 22, 23, 24. Lo clavaré como clavija. Si pueden subrayar la palabra clavija les va a servir mucho. En lugar seguro. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. ¿Cuál es el lugar seguro de la clavija? El trono de gloria de la casa de su padre. Jesús está sentado en el trono de la casa de su padre, a la diestra del Padre, y Él es la clavija que está clavada en un lugar seguro, que es el cielo en un trono. Dice versículo 24, y colgarán de Él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y vástagos, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. Lo que está diciendo aquí es que todas las vasijas más pequeñas y los cántaros más grandes serían colgadas sobre esta clavija. Ahora, quiero explicarles la palabra clavija en el hebreo. En el hebreo es la palabra yated y significa un clavo muy grande o una estaca muy grande. Y les voy a decir cuál es el contexto en el que Isaías escribe esto. En la antigüedad, las casas eran muy distintas a las nuestras. Las mujeres, por ejemplo, no tenían gabinetes de cocina. Eso es algo que surgió muchos años después. Entonces, las casas en el momento que eran construidas, cuando las paredes todavía estaban frescas, en el momento de construirlas se construían con los clavos metidos donde después se iban a colgar las cosas. Las clavijas estas que se mencionan aquí. Entonces la casa estaba construida y mientras estaban frescas las paredes se ponían clavijas
Cuando las paredes se secaban, las clavijas quedaban seguras. ¿Y por qué se hacía esto? Porque si la clavija se trataba de clavar cuando la pared estaba seca, se rompía la pared. Entonces, las señoras no tenían los gabinetes para poner los cántaros, para poner las vasijas, entonces tenían clavos y en esa clavija colgaban los utensilios. Entonces, lo que está diciendo acá Isaías es lo siguiente: sobre esa clavija que es Jesús, se van a colgar todos aquellos que son vasijas, desde las menores, es decir, desde las más pequeñas hasta los cántaros más grandes. Ahora, ¿quién dice la Biblia que somos nosotros? Vasijas de barro. Tú y yo estamos colgados en un lugar seguro, que es el trono de la casa del Padre de Jesús. Y una cosa más, aquí se refiere a algo muy importante. Se refiere a algo muy importante. En el hebreo original, cuando estudias el texto, dice que se colgarían sobre él incluso las vasijas inútiles, quebradas, que iban a ser desechadas. Esos somos nosotros. Somos nosotros. Jesús no desecha a ninguno. Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo rechazo. Sobre él estamos colgados absolutamente todos. Y tú puedes decir: pastor, yo soy una vasija pequeña, rota, quebrada, inútil. Déjame decirte, para Jesús tienes el mismo valor que un gran cántaro. Y Él ha permitido que seas colgado o colgada sobre Él. Ahora, otra cosa importante de saber que Jesús es la clavija es que puedes poner todas tus cargas sobre Él. Esa carga que tienes por el futuro, ponla sobre Él. El futuro de tus hijos, ponlo sobre Él. Pon tus cargas sobre Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es la clavija? Lo confirmamos por medio del profeta Zacarías. Este texto no está en sus bosquejos ni estará en pantallas, pero estoy hablando de Zacarías capítulo 10 y versículo 4. Si lo quieren anotar, Zacarías capítulo 10 y versículo 4. En la Biblia de las Américas dice que de Judá saldrá la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo. Esta es la piedra angular que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, que ha venido a ser la piedra principal. Jesús es la piedra angular. Pero también dice, de Judá saldrá la clavija. Y esa palabra clavija es la palabra hebrea yated, que es exactamente la misma palabra a la que hace referencia Isaías en el capítulo 22. También dice, de Judá saldrá el arco de guerra, y Jesús es la victoria en la batalla. Y dice, de Judá saldrá todo gobernante. Y recordemos que Jesús nació de la tribu de Judá, descendiente de David. Por eso le decían Jesús el hijo de David. Y también Daniel dice que es Dios, es Jesús quien pone y quita reyes. Así es que entendemos que Jesús es la clavija. Pero luego esta profecía de Isaías da un giro completo. Y empieza a hablar de esta clavija, pero en otro momento. En un momento difícil. De esta clavija en un momento duro. Empieza a hablar de Jesús en el momento de su muerte. Y lo que pasaría con Jesús en el momento de su muerte. Y muchas veces, para comprender un texto, lo necesario es leer el contexto. Pero en esta ocasión lo que necesitamos hacer es separar los textos y darnos cuenta que está hablando de la misma clavija, pero en dos momentos distintos. En un momento está hablando de la clavija en el lugar seguro, en el trono, donde nos sostiene a todas las vasijas, pero en este momento está hablando de la clavija que descendió a la tierra para morir en la cruz. Y mira lo que dice Isaías 22, 25. En aquel día
declara el Señor, es decir, en un día distinto, declara el Señor de los ejércitos, la clavija, es decir, Jesús, la clavija clavada en un lugar firme, se aflojará, se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella será destruida, porque el Señor ha hablado. Ahora, esto es lo que Dios está diciendo. Llegará el día en que esa clavija que estaba en el trono se aflojará, se quebrará, caerá, es decir, descenderá del trono a la tierra, caerá al suelo. Jesús cayó desde el cielo a la tierra para ir rumbo a la cruz. Y dice, y toda la carga que esté sobre esa clavija cuando haya caído será destruida. ¿A qué carga se refiere? ¿Cuál es la única carga que Jesús llevó en la cruz del Calvario? Tus pecados y mis pecados. Y dice que por el hecho de que esa clavija cayó y murió en la cruz, toda la carga que fue puesta sobre él fue destruida. El texto de Isaías dice, mas Jehová cargó en Jesús el peso de todos nuestros pecados. Cuando Jesús cae, cuando la clavija cae y muere en la cruz, todos los pecados que fueron puestos sobre él fueron destruidos. Tus pecados pasados, presentes y futuros, mis pecados pasados, presentes y futuros. Y sabes que en la actualidad la clavija nuevamente ascendió al trono, al lugar seguro, y te tiene a ti cargado como vasija y te tiene sostenido, pero ya sin pecado, ya purificado de tus pecados. Y la buena noticia es que Jesús ya no tiene por qué cargar pecados. La clavija ya no carga pecados en este momento. Mira lo que dice Colosenses 2:14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Tus pecados están destruidos. Mis pecados están destruidos. Pablo dijo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su gloria. Jesús dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La clavija de Isaías 22 estaba en un lugar seguro, que era el trono de su Padre. La clavija, después de haber caído y destruido nuestros pecados, volvió a subir al lugar seguro, al trono de su Padre, y te dice a ti, si tú vences, te permitiré estar nuevamente conmigo en mi trono. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. ¿Te das cuenta de una cosa? ¿Te das cuenta de una cosa? ¿Dónde dice Isaías 22 que está la llave de David? Ahora, sobre el hombro de Jesús. Está sobre su hombro. ¿Dónde dice Isaías 9:6 que está el principado sobre el hombro de Jesús? Parece que el hombro de Jesús es muy importante. La llave de David sobre su hombro, si cierra nadie abre, si abre nadie cierra, el principado sobre su hombro, pero ¿sabes qué otra cosa estuvo sobre su hombro camino al Gólgota? La cruz.
La cruz es la llave. La cruz es la llave que ha cerrado el infierno para toda la eternidad para ti. La cruz es la llave que ha abierto el cielo para toda la eternidad para ti. La cruz es la llave de tu bendición. La cruz es la llave de tu provisión. La cruz es la llave de tu protección. Y en un domingo como hoy es necesario volver a la victoria que Jesús nos ha ofrecido desde una tumba vacía, una tumba que con su vacío llena por completo nuestra fe, y una tumba que con su silencio grita a los cuatro vientos: mi Redentor vive. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos hablado en esta mañana de gloria y de victoria. Una victoria imperecedera. Tu resurrección es eterna, Señor, y es la garantía de nuestra resurrección. Tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto para los hombres, vivirá. Tú eres Dios de vivos y no de muertos, porque para ti todos viven. Señor, gracias por ser esa primicia de la resurrección. Así como en Adán todos murieron, en ti todos vivimos. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es una ganancia. Porque morir significa vivir eternamente para los creyentes en Cristo. Gracias, Jesús, por esa seguridad que nos das, no solamente habiendo vencido a la muerte, sino habiendo vencido el temor a la muerte. Hoy no tememos a la muerte, porque tú eres el poderoso gigante que ha vencido a la muerte. Tú tienes las llaves de la muerte, las arrebataste de las manos de Satanás. Tú tienes las llaves del Hades, cerraste las puertas del Hades. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra tu iglesia, que somos nosotros. Señor, tú tienes las llaves de David sobre tu hombro. Si tú abres, nadie cierra. Y si tú cierras, nadie abre. Todo, Señor, está en tu control y en tus manos y en tu poder. Y tú eres la puerta de nuestra salvación. Eres la clavija sobre la cual estamos nosotros en un lugar seguro en el trono de Dios. Las vasijas pequeñas y las vasijas grandes. Tú eres, Señor, esa clavija que descendió a la tierra, que cayó y que fue clavada en la cruz. Y que al ser clavado en la cruz, Señor, toda la carga que fue puesta sobre ti, que son nuestros pecados, fueron destruidos y no existen más. Incluso nuestros pecados futuros han sido destruidos en la cruz. Gracias por esa grandeza de tener un Salvador que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se tenía que aferrar, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, entregándose en la cruz para morir por amor a nosotros, para salvarnos, para no solamente perdonar nuestros pecados, sino también limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias por esa resurrección al tercer día. Porque ahora podemos decir: tengo vida eterna en ti, Jesús. Tengo vida eterna en ti, Jesús. Y quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Es necesario que creas en Jesús con tu corazón y con tus labios, que le confieses el Señor de tu vida para poder ser salvo. Jesús es la resurrección y la vida. Pero recuérdate, Dios no es Dios de muertos, sino solamente de vivos. Si tú no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados, pero Jesús ha venido a darte vida. Hay una nueva vida para ti, si tan solo haces esta oración, entregando tu vida a Jesucristo. Dile conmigo: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito, ven a mi corazón, cámbiame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.